una inyección, y se quedó callado. Fue lo más piadoso, me dijo mi nuera, mientras me entregaba la urna de mi perro. 2 noches después, a las 2 de la madrugada, vi a ese mismo perro guardián vivo arañando la esquina del jardín conmemorativo que ella había construido para mi esposo. Salí y cavé con él hasta que mis dedos tocaron una caja metálica. Dentro había fajos de billetes, registros bancarios y pruebas de que ella había estado robando de las cuentas de mi esposo. En ese instante me di cuenta de que podría perder mi casa, mis ahorros e incluso a mi hijo si no exponía a la mujer que intentó matar a mi perro para mantenerlo todo enterrado. Este es Historias con mi abuela. La historia de hoy es sobre una viuda cuyo perro del difunto esposo desenterró el crimen que su propia nuera había ocultado en su jardín conmemorativo. He cambiado los nombres de los personajes para proteger su privacidad. Ponerte en su lugar. ¿Cómo manejarías esto? Dímelo en los comentarios, siempre leo lo que escribís. Cuando abrí la puerta principal, lo primero que vi fue el vendaje, pum pum. Gasa blanca envolvía el antebrazo de Jimena desde la muñeca hasta el codo. En la otra mano sostenía una pequeña urna metálica. «Hola, suegra», dijo. «¿Podemos hablar en chichi?» Mis ojos pasaron de ella al barandal del porche y al camino hacia la reja. No había correa, no había una sombra alta esperando junto a la cerca. «¿Dónde está guardián?», pregunté. Ximena acomodó la urna contra su pecho. «Por eso vine. ¿Puedo pasar, mon monsieur?», me hice a un lado. Caminó hasta la cocina y colocó la urna en la encimera con un toque suave. El brazo vendado flotaba entre nosotras como una prueba. «Se volvió loco», dijo. De la nada, en el patio. Mi garganta se apretó. «¿Qué quieres decir con que se volvió loco?». «Me atacó junto al banco», dijo, sin avisar. Me mordió el brazo. Leandro tuvo que llevarme de urgencia al veterinario. Dijeron que un perro de ese tamaño, con una mordida así, no es seguro para ti. Recomendaron sacrificarlo ahí mismo. Por un momento todo lo que pude ver fue a Guardián tendido al sol junto al jardín con la cabeza sobre las patas. No podía hacer que ese perro encajara en su relato. «Deberías haberme llamado», dije. «Era mi perro». «El perro de Baltasar». «No había tiempo», respondió. «Necesitaban una decisión. Leandro y yo también pensamos en tu seguridad». Mi teléfono vibró en la mesa. El nombre de Leandro iluminó la pantalla. Lo puse en altavoz. «¿Leandro cachó la mamá?» Su voz era cortante. Vi la mordida. Estaba fea. El veterinario fue claro. Mantener a Guardián después de eso habría sido imprudente. No íbamos a dejarte sola con un perro agresivo. Esta fue la elección responsable. Ashley es responsable. La palabra se instaló en mi cocina como un juicio que no me habían permitido discutir. Cuando la llamada terminó, la habitación volvió a sus sonidos cotidianos, pero se sentían mal. El reloj en la pared, el tráfico lejano afuera, el zumbido del refrigerador, nada cubría la ausencia de uñas en el piso. Ximena empujó la urna un poco más cerca. «Te lo trajimos de vuelta», dijo, «para que siga aquí». Después de que se fue, fui a la puerta trasera y saqué la correa de Guardián de su gancho. La puse junto a la urna, el broche metálico apuntando hacia el pasillo vacío. A través de la ventana, el jardín conmemorativo que ella había diseñado para Baltasar estaba perfectamente quieto, cada planta en su lugar. Baltasar me había prometido que estaría segura con este perro, y ahora su última promesa era un cilindro frío en mi encimera, y una casa que de repente se sentía demasiado grande para estar sola en ella. Al día siguiente de que Ximena trajera la urna, la casa se sentía abarrotada de cosas que ya no tenían dueño. La manta de Baltasar seguía doblada al final del sofá. Su organizador de pastillas vacío estaba junto a la lámpara con cuadritos abiertos como bocas sin nada que tragar. En su escritorio, un montón de archivos legales se inclinaba a un lado, sostenido por sus gafas.
Enderecé la pila y luego la dejé torcida de nuevo. Arreglarla habría significado que él no volvería a terminar nada. La ausencia de Guardián era más silenciosa, pero igual de punzante. La esquina donde estaba su cama parecía desnuda. Al caminar por el pasillo, mi cuerpo aún esperaba el suave golpe de su hombro contra mi pierna. La correa en la mesa junto a la urna se sentía como una pregunta sin respuesta. Mi mente volvió a la tarde en que Mateo Ruiz apareció en este mismo porche con Guardián a su lado. Había sido justo después del funeral, cuando la casa olía a flores marchitas y comida recalentada. Mateo se paró ahí, en su chaqueta de campo, desgastada, una mano en la correa de un pastor alemán grande, que se sentó calmado mirándome como si ya supiera mi nombre. «Baltasar lo arregló», dijo Mateo. «Me dijo que tratarías de discutir si te lo pedía primero». Me entregó un sobre. Dentro la letra de Baltasar corría más delgada de lo usual, pero aún decidida. «Te hará compañía. Te mantendrá segura. Confía en él». Guardián cruzó el umbral. Sin dudar dio una vuelta al salón y luego se acomodó cerca del pasillo como si le hubieran asignado ese lugar. Esa primera noche me desperté 2 veces con el corazón acelerado y lo busqué. Mi mano encontró pelaje cálido y el ritmo constante de su respiración. Leandro levantó la vista de su teléfono lo suficiente para decir que era un movimiento muy de Baltasar y lo dejó ahí. Jimena, en cambio, caminó alrededor de Guardián, despacio estudiando sus dientes, sus hombros, la forma en que la observaba. Sus primeras frases fueron sobre cuentas del veterinario mi edad y qué pasaría si alguna vez se volviera en contra. «Sha». En ese entonces me dije que era practicidad. Ahora, esas mismas palabras resonaban en mi cabeza sobre el brillo metálico de la urna. Para la tarde tardía, estaba de nuevo en la ventana trasera. El jardín conmemorativo que Jimena había construido para Baltasar yacía en formas limpias y controladas. Piedra, tierra y plantas arregladas como un diagrama. Sin el cuerpo de Guardián moviéndose por los caminos, el espacio parecía extrañamente sin vida, como si perteneciera más al papel que al patio. Observé las camas quietas y los bordes afilados de la tierra, tratando de entender por qué, de todos los espacios vacíos en esta casa, ese jardín me molestaba más. El jardín empezó como dibujos en mi mesa de cocina. Unas semanas después del funeral de Baltasar, Jimena llegó con un tubo de cartón y un brillo que rozaba mi duelo. Desenrolló planos sobre la mesa, un camino de piedra, un banco curvo, camas elevadas, alineadas en rectángulos. «Te dará un lugar para sentarte con él», dijo, en vez de mirar pasto pelado. Leandro estaba atrás de ella, una mano en el respaldo de su silla. «Es lo mínimo que podemos hacer, mamá, después de todo lo que papá hizo por nosotros». La idea sonaba amable. Firmé donde ella deslizó los papeles hacia mí. Permiso para verter concreto, mover tierra. «Solo formas estándar», dijo ya. Hablando de fechas de entrega, cuando llegó el equipo, observé desde los escalones traseros, mientras Guardián yacía a mis pies. Los hombres midieron, marcaron líneas en el césped, luego empezaron a cortar el patio en cuadrados. La cabeza de Guardián seguía cada pala, pero su mirada volvía una y otra vez a la cerca trasera, donde un rectángulo largo había sido marcado. La mayoría de las zanjas eran superficiales. A lo largo de la cerca trasera, sin embargo, abrieron un pozo mucho más profundo que los otros. La tierra se amontonaba a un lado en una cresta alta. «¿Hay un problema con la tierra ahí?», le pregunté a uno de ellos. Se encogió de hombros. «Solo cavando según las specs. Profundidad extra en este lado». Jarza Jimena, parada cerca con su tableta, no levantó la vista. «Drenaje y estabilidad», dijo. «No queremos que las cosas se muevan cuando llueva». Luego cambió el tema. Guardián no pasó página tan fácil. Su atención se clavó en esa esquina. En los paseos
tiraba hacia ahí, nariz baja, aliento rápido, cola tiesa. Una vez, cuando los hombres se habían ido y las herramientas estaban contra la cerca, lo encontré en la cama inacabada, escarbando la tierra suelta, hasta que lo arrastré por el collar. La siguiente vez que Jimena visitó y vio el parche revuelto, su boca se tensó. Está obsesionado con ese lugar, dijo. De verdad deberías mantenerlo alejado. Ahora no había trabajadores, ni herramientas, ni perros, solo yo y el jardín terminado. Parada junto a esa misma esquina, vi como la tierra yacía un poco más oscura y densa que el resto, como si la hubieran presionado de vuelta a propósito. No pasó de golpe. Llegó en comentarios pequeños, soltados como migajas para que Leandro lo siguiera. Al principio eran cositas que Jimena mencionaba al pasar. Me bloqueó en el pasillo, dijo una tarde frotándose el codo. Intenté pasar y se quedó ahí, mirándome fijo. Fue intimidante. Leandro frunció el ceño, miró a Guardián tendido tranquilo cerca de mi silla. Luego se encogió de hombros y cambió el tema. La siguiente visita añadió otra capa. Me mira fijamente cada vez que me acerco a ti, dijo riendo levemente como si fuera una broma. Como si decidiera si me permite tocar a mi propia suegra. Los ojos de Leandro se deslizaron al perro de nuevo, considerando. Lo que yo veía era diferente. Guardián estaría dormido, o casi hasta que el tono de Jimena cambiaba, cuando su voz se ponía tensa, o su mano se cerraba un poco demasiado fuerte en mi brazo, levantaba la cabeza. Se ponía de pie y metía su cuerpo entre nosotras, no gruñendo, no atacando, solo colocándose ahí sólido y vigilante. Sus ojos no dejaban sus manos. Todo cristalizó una tarde en la mesa del comedor. Jimena había extendido una carpeta delgada que había armado papeleo simplificado, lo llamó. Páginas sobre consolidar cuentas, agregar firmas, hacer las cosas más fáciles a futuro. Cuando dudé en un formulario que le daría a Leandro autoridad amplia sobre la casa, sus dedos se apretaron en mi muñeca. No lo pienses tanto, dijo. Estás complicando todo más de lo necesario. Guardián se levantó tan rápido que sus uñas chasquearon en el piso. Se metió hombro chocando suavemente contra el lado de Jimena y soltó un solo ladrido agudo. No salvaje, no prolongado. Solo un sonido o una advertencia. Jimena retiró la mano como si se hubiera quemado. Ese momento se convirtió en su historia. Después, en la cocina, la oí contándole a Leandro que Guardián casi la había mordido, que había sentido dientes en su piel, que era solo cuestión de tiempo antes de que lastimara a alguien. Leandro empezó a usar sus palabras. Después de eso, responsabilidad impredecible, demasiado perro para una sola persona. Cada vez que las decía, se asentaban más pesadas entre nosotros. Cada visita se convertía en una discusión callada que no había aceptado tener. Yo era demasiado confiada con un perro grande. La casa era demasiado tranquila para un pastor que necesitaba estructura constante. Si alguna vez tuvieran hijos, dijo ella, Guardián, sería un problema, y la gente responsable no mantiene problemas cerca. Para cuando me di cuenta de lo cuidadosamente que se había pintado el cuadro Yo frágil, Guardián peligroso, Jimena racional, ya colgaba en la mente de Leandro, como un retrato terminado, esperando el día en que ella pudiera usarlo para borrarlo. El día en que todo se inclinó empezó como cualquier jueves. Antes de ir al departamento de Pilar, cerré la reja de bebé en el pasillo y presioné el pestillo hasta que chasqueó. Guardián estaba al otro lado, orejas adelante, cola baja. Dejé caer su anillo de goma en la alfombra y froté el pelaje cálido en su cuello. Vuelvo antes de la cena, dije. En casa de Pilar comimos y charlamos sin acercarnos a nada que doliera. Revisé mi teléfono una vez. No llamadas, no mensajes de Leandro. Llegué al driveway justo después de las 5. Desde la calle, la casa parecía normal. El cambio esperaba adentro. La reja de bebé yacía de lado en el pasillo, un gozne torcido. El gancho de la correa en la puerta trasera estaba vacío. El plato de Guardián, junto al fregadero, estaba seco. Guardián,
Mi voz rebotó contra las paredes. Caminé un circuito lento por las habitaciones, llamándolo hasta que mi garganta se apretó. No uñas, no placas, no respiración pesada de su cama. Llamé a Leandro. Buzón de voz. Dejé un mensaje cortante preguntando dónde estaba el perro y cuándo había estado ahí último. Para cuando el auto de Jimena entró el atardecer, se había asentado en el patio. Entró con su brazo vendado y la urna metálica pequeña. Parada junto al fregadero, me contó qué había pasado. Dijo que había parado para regar el jardín. Dijo que Guardián la había atacado cerca del banco de Baltasar. Dijo que Leandro la había llevado de urgencia al veterinario de emergencia, que el vet les había advertido sobre responsabilidad y ataques futuros, que mantenerlo sería imprudente. Dijo que alguien tenía que decidir. Cuando le dije que no era su decisión, su boca se tensó. No hubieras podido hacerlo, dijo. Estás demasiado apegada. Hicimos lo necesario. En altavoz, la voz de Leandro era firme y distante, repitiendo las mismas palabras agresivo, peligroso, necesario, hasta que sonaban menos como una descripción de un momento y más como un juicio estampado en el perro mismo. Después de que se fueron, encontré el collar de Guardián en la canasta junto a la puerta, el cuero aún curvado en la forma de su cuello. Me senté en la mesa del comedor, donde Baltasar solía extender sus archivos de casos, la urna y el collar vacío entre mis manos, y entendí que en nombre de mantenerme segura, la elección más importante en esta casa se había hecho sin mí. 2 noches después de que la urna apareciera en mi encimera, el sueño aún no me tocaba. Me quedé en la cama mirando el techo hasta que la oscuridad se sintió pesada en mi pecho, luego me rendí y bajé el pasillo en calcetines. El reloj cerca de la puerta principal tic-tacaba fuerte. En el silencio, sus manecillas justo pasadas las 2 de la mañana. En la cocina llené un vaso en el fregadero y me quedé ahí escuchando cómo las tuberías se asentaban en las paredes. Fue entonces cuando lo oí débil al principio, un raspado áspero y constante viniendo de algún lugar atrás de la casa. No el correteo ligero de un tlacuache en la cerca, no ramas contra el muro. Más pesado, rítmico. Dejé el vaso sin beber. La luz del porche trasero estaba apagada y la ventana sobre el fregadero mostraba solo mi reflejo y las formas pálidas de los gabinetes atrás. Alcancé y apagué la luz de la cocina. La habitación se hundió en sombra y el exterior entró en foco. A través de la puerta de vidrio apenas podía distinguir el jardín conmemorativo bañado en un derrame delgado de luz del porche de un vecino. En la esquina lejana, la tierra volaba en ráfagas cortas. Una forma grande se encorvaba sobre la cama junto a la cerca, hombros subiendo y bajando con el movimiento de cavar. Por un momento mi mente falló, ofreciendo cada explicación equivocada: perro callejero, coyote sombra, antes de aterrizar en la que no tenía sentido. Mi mano encontró el cerrojo y lo giró. Aire frío se coló al abrir la puerta. La piedra bajo mis pies descalzos robaba calor de mi piel, pero apenas lo sentí. Caminé por el camino, corazón latiendo tan fuerte que borraba los bordes de lo que veía. La figura en la esquina dejó de cavar. Levantó la cabeza y se volvió hacia mí. Guardián punto a posa. Estaba en la zanja superficial que había hecho pecho agitado pelaje cubierto de tierra y algo más oscuro en sus patas. Sus almohadillas estaban en carne viva, manchadas donde la piel se había rasgado. Por un instante, suspendidos, solo nos miramos. Luego su cola se movió un solo meneo lento y volvió al mismo lugar que siempre había intentado alcanzar, rastrillando la tierra como si nada más en el mundo importara. Tropecé los últimos pasos y caí de rodillas junto a él. La tierra estaba fría y húmeda bajo mis uñas. Cavé con él, apartando terrones, respirando fuerte, mientras el hoyo se profundizaba. Él trabajó hasta que todo su cuerpo tembló, luego se hizo a un lado lo suficiente para que yo
alcanzara más abajo. Mis dedos rasparon algo que no era piedra ni raíz. Plano, duro. Limpié más tierra y sentí el borde inflexible de metal. Guardián retrocedió un poco, parándose sobre nosotros pecho, subiendo en ráfagas irregulares, ojos fijos en mis manos, como si todo lo que le quedaba estuviera atado a lo que estaba a punto de sacar del jardín cuidadoso de Baltasar. El borde metálico bajo mis dedos estaba más frío que la tierra alrededor. Arañé más suciedad hasta que pude ver la esquina de una caja verde opaco bajo el lodo. Guardián se presionó contra mi pierna, temblando tan fuerte que lo sentía a través de mis jeans. «Tranquilo», murmuré más para mí que para él. La caja era más pesada de lo que parecía. La saqué a tirones, el lodo chupando los lados, hasta que finalmente se deslizó a la superficie de la cama con un raspado húmedo. Era verde militar del tipo de plástico duro que había visto en fotos de noticias los pestillos llenos de arena. Mis manos temblaban mientras las limpiaba lo suficiente para agarrar. Por un momento solo, la miré la absurdidad de la escena. Presionando las 2 de la mañana, el jardín conmemorativo de mi esposo, un perro que se suponía estaba muerto, respirando agitado junto a mí. Luego abrí los pestillos de golpe. Dentro, envueltos en plástico, para mantener la humedad afuera, había fajos de billetes atados y ordenados, unos 200,000 pesos, lo suficiente para sentir el peso de una traición profunda. Debajo, un USB pegado a la tapa y varios sobres manila, cada uno etiquetado con la letra precisa de Baltasar, números de cuentas, fechas, cadenas de transferencias, nombres que no reconocía. Encima de todo, un sobre más pequeño con mi nombre escrito al frente. La letra me sacó más aire de los pulmones que el cavar. Lo abrí con dedos sucios. Isidora Ártama. Si esto te llega, significa que se me acabó el tiempo. Encontré transferencias irregulares en las cuentas del fideicomiso. El rastro lleva de vuelta a Jimena. Ha estado moviendo dinero mientras ayudaba con mi papeleo. Empecé a cooperar con la gente adecuada, pero si algo pasa antes de que termine, necesitarás más que mis sospechas. Esta caja tiene lo que ellos necesitarán. Está escondida donde solo alguien en quien confío, o un perro entrenado por alguien en quien confío, la encontrará. Guardián no es solo para compañía. Sabe localizar lo que hombres como yo tienen que enterrar. Confía en Mateo. Confía en el perro. Lo leí 2 veces las palabras borrosas en los bordes mientras Guardián se apoyaba más en mi lado. Entrenado por alguien en quien confío. No solo una mascota, un perro de trabajo colocado deliberadamente en mi puerta. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a Mateo. Contestó al segundo timbre voz ronca de sueño, pero no perdió tiempo en incredulidad. En 20 minutos, su camioneta estaba en mi entrada, su linterna cortando un camino limpio en la oscuridad. Se paró sobre la caja abierta, la luz firme en su mano, mientras sus viejos hábitos de investigador tomaban control. Fotografió el contenido, revisó las etiquetas, despegó el USB con cuidado y lo metió en una bolsa separada. «Esto es suficiente para empezar algo serio», dijo en voz baja. Hizo su tarea. Le conté sobre la urna, el vendaje, la historia en la clínica de emergencias. Sobre Guardián, volviendo al patio, como si hubiera escarbado su salida de una tumba. La mandíbula de Mateo se tensó. Si fingió sacrificar a este perro, ya sabía que esto estaba aquí. O lo sospechaba. De cualquier modo, intentaba eliminar al único testigo que podía llevarte a ello. Cerramos la caja y la llevamos hacia la casa Guardián, cojeando junto a nosotros, y entendí que el jardín de Baltasar nunca había sido solo sobre flores y piedra. Se había construido sobre evidencia, y ahora que había visto lo que yacía debajo, no había forma de fingir que era solo un lugar para llorar. Para cuando el cielo empezó a aclarar la caja, ya no estaba bajo mi jardín. Mateo la llevó a su camioneta, envuelta
en una lona vieja de Baltasar. Guardián observaba desde la puerta de la cocina párpados pesados, patas vendadas con tiras de tela limpia. Cuando las luces traseras desaparecieron, el patio se sintió diferente, como si algo venenoso hubiera sido removido, pero su forma aún presionara la tierra. Más tarde, esa mañana, Mateo llamó desde un estacionamiento en el centro. Había mostrado el contenido a un contacto en la fiscalía. La respuesta fue cuidadosa medida. Están interesados, dijo, pero rastros de papel y una caja en tu patio no bastan solos. Ella puede alegar que no sabía que estaba ahí. Necesitamos atraparla ligada a ello en tiempo real. Chas. Entonces esperamos, pregunté, punto. Stoso. Ponemos la mesa, respondió. Luego la dejamos caminar hacia ella. Ixos para la tarde estaba de vuelta en mi mesa de cocina, un bloc legal entre nosotros. Afuera, el hoyo que Guardián había cavado ya estaba rellenado la superficie alisada. Habíamos enterrado una caja señuelo en el mismo lugar mismo, peso misma, forma nada adentro, más que formas en blanco y guías telefónicas viejas. Tienes que actuar como si nada hubiera cambiado, dijo Mateo. Sigues siendo la viuda que perdió a su esposo y a su perro. Sigues agradecida por el jardín que tu nuera construyó. Para ellos esa es la única historia en la que vives. El plan se reducía a un momento. Invitaría a Leandro y Jimena a cenar. Entre la ensalada y el café, mencionaría un equipo de jardinería, uno real, agendado para el lunes por la mañana para arrancar las camas existentes y expandir el jardín. Cimientos más profundos. Excavación completa. Si sabe que esa caja estaba ahí, dijo Mateo golpeando su pluma contra el bloc, no puede dejar que extraños aparezcan con palas. Tendrá que moverse antes de que lleguen. Y Leandro, pregunté, ¿qué le pasa a él cuando esto se desmorone frente a su cara? Y Mateo se quedó callado un instante. Ahora vive dentro de la historia que ella le construyó. Si no hacemos nada, se queda ahí con ella. Esto le da una salida, aunque duela. Miré el teléfono en la mesa hasta que los números en la pantalla se borraron, luego lo tomé y marqué a mi hijo. Mi voz sonó estable cuando los invité a ambos a cenar el viernes y les dije que tenía algo sobre el jardín que quería discutir. Cuando colgué la casa, cayó en silencio de nuevo y todo lo que quedaba era esperar la noche en que me sentaría frente a ellos en mi propia mesa y fingiría no saber qué yacía enterrado bajo el nombre de Baltasar. El viernes por la tarde preparé la mesa como cualquier cena familiar. 2 manteles en un lado, mi silla al final. Comida sencilla, pollo asado, verduras, un pan de la panadería de la esquina. Nada lo suficientemente especial para marcar la noche por lo que era. De cuando Leandro y Jimena llegaron, los recibí en la puerta con una sonrisa que se sentía de otra persona. Jimena traía flores ya arregladas en un frasco de vidrio. Leandro me abrazó un apretón rápido que no borraba la tensión de su cara. En la mesa, la charla se deslizó por superficies seguras tráfico, un cliente que frustraba a Leandro chistes de Jimena sobre los gatos del barrio. Guardián se quedó en casa de Mateo esa noche. Su ausencia me presionaba, pero la habitación estaba más quieta, sin sus ojos vigilantes. Esperé hasta que los platos estuvieran medio vacíos antes de tomar el hilo que habíamos tendido. Quería decirles a los dos, dije manteniendo el tono ligero. Tomé una decisión sobre el jardín. Char, la cuchara de Jimena se ralentizó. ¡Ah, sí, Char! Llamé a una compañía de jardinería Seguí. Tenían una cancelación de último minuto y tomé el turno. El lunes por la mañana viene un equipo a rehacer todo. Arrancarán las camas, cavarán más profundo, expandirán el diseño. Más plantas de sombra, quizás un chorrito de agua. Shush. Lo dije como si discutiéramos colores en una carta de pinturas. La mano de Jimena se apretó alrededor de su vaso. ¿Rehacerlo?, preguntó. ¿Ya el jardín está perfecto como está? Es hermoso, coincidí. Pero me gustaría algo más grande. A Baltasar le encantaba el espacio. Ya pagué el depósito.
Ella dejó el vaso despacio. Tal vez deberías esperar, dijo. Pensarlo un poco más. Cambios mayores así pueden ser impulsivos. Leandro miró entre nosotras inquieto. Si Jimena puso tanto trabajo en él, lo hizo, dije. Y estoy agradecida. Solo no quiero perder la oportunidad. Empiezan a las 8 el lunes por la mañana. Por un momento nadie habló. Luego Jimena forzó una sonrisa tan tensa que parecía doler. Si eso es lo que quieres, dijo. Es tu patio. Se fueron poco después del postre. En la puerta, Leandro dijo que me llamaría el domingo. Los ojos de Jimena se deslizaron más allá de mí, al patio oscuro, antes de bajar los escalones. Más tarde, apagué todas las lámparas, menos una en el salón, y me senté al borde de mi cama, la casa arreglada para parecer que me había dormido. A través de la cortina podía ver el contorno tenue del jardín. En algún lugar, calle abajo, autos sin marcas. Esperaban con luces apagadas. Mateo me había texteado una vez. Estamos en posición. Cerca de la medianoche, faros barrieron brevemente la pared. Luego desaparecieron. Momentos después, una puerta de auto se cerró suavemente. Me moví a la ventana. Jimena cruzó mi césped en ropa oscura pala. En una mano, una bolsa al hombro. No dudó, no paró a mirar la casa. Fue directo a la esquina trasera del jardín y empezó a cavar donde las patas de guardián habían roto la tierra antes creyendo que estaba sola y que la noche aún le pertenecía. Desde la ventana de mi habitación, el jardín parecía un boceto tenue, todo sombra y ángulos. Solo un parche se movía el círculo apretado de la linterna de Jimena mientras bailaba sobre la tierra. No podía oírla, pero veía cada movimiento. La forma rápida y entrecortada en que clavaba la pala en el suelo, cómo lanzaba tierra a un lado en arcos ásperos, sin importar dónde caía. Fue directo a la esquina donde Guardián había acabado trabajando rápido como alguien tratando de ganarle a un reloj. No le tomó mucho golpear la caja señuelo. La vi bracear sus pies y sacarla hombros tensos. La dejó caer en el camino y cayó de rodillas, manos torpes en los pestillos. El haz de la linterna tembló mientras abría la tapa de golpe. Incluso desde la ventana pude ver el cambio. Su cuerpo se puso rígido. Se congeló mirando la caja que debería haber tenido dinero y registros y ventaja, y vio solo papel inútil. Ese fue el momento en que el patio explotó en luz boom. Reflectores se encendieron desde la línea de la cerca y el lado de la casa bañando el jardín en blanco áspero. Voces cortaron la noche claras y practicadas órdenes de soltar todo, alejarse, mantener manos visibles. Jimena giró un brazo arriba contra el resplandor, su boca moviéndose en palabras que no oía. Mateo entró en vista, primero su silueta sólida contra el brillo. 2 investigadores siguieron uno, leyendo de una tarjeta pequeña, mientras Jimena negaba con la cabeza, insistiendo que la habían tendido en el patio que ella misma había planeado. La caja señuelo estaba abierta a sus pies como una broma que se había vuelto contra su creadora. Un auto se detuvo en la banqueta. Leandro rodeó el lado de la casa, aún en su camisa de trabajo, confusión en su cara, endureciéndose en algo más mientras escuchaba. Los oficiales hablaban calmados sobre los archivos de Baltasar, las transferencias, los documentos falsos que llevaban el nombre de Leandro sin su conocimiento. Vi los hombros de mi hijo caer mientras la versión de su vida en la que creía se adelgazaba y rasgaba. En las semanas siguientes, todo se movió en su propia maquinaria lenta. Hubo llamadas de la fiscalía, declaraciones formales, en una mesa larga, papeles deslizados sobre escritorios. Jimena fue acusada de fraude, robo e intento de destrucción de evidencia. Su abogado hablaba de malentendidos y estrés. Los documentos en la caja de Baltasar contaban una historia diferente. Leandro venía más seguido al principio, sin nada que decir. Se sentaba en la mesa de la cocina, miraba el lugar donde había estado la urna
y se disculpaba sin usar la palabra. Tomó tiempo para que las frases se formaran alrededor de lo sucedido, pero lo hicieron. Algunas dolían, algunas aliviaban algo apretado en mi pecho. Meses después, cuando el caso pasó de investigación a juicio programado, el jardín finalmente se volvió mío. Con ayuda de Mateo y el trabajo callado de Leandro, lo desarmamos pieza por pieza. Las camas que Jimena había diseñado se levantaron. La tierra que había sostenido evidencia se volteó y cernió. Pusimos caminos nuevos, más simples y suaves, y plantamos lo que Baltasar siempre había querido en el suelo, en vez de en macetas. Cada raíz entró en tierra que sabía limpia. Guardián se tendía a lo largo del camino, por las tardes patas cruzadas, cicatrices visibles, ahora donde su piel había sanado. Nos observaba trabajar con la calma de un perro que había terminado la parte más dura de su trabajo. Cerca del banco pusimos una piedra pequeña con su nombre y una línea simple sobre cómo había desenterrado lo que otros intentaron ocultar. Para cuando la primera temporada cambió el jardín, ya no parecía un monumento a la pérdida ni una cubierta para algo enterrado. Parecía un lugar donde las cosas podían crecer sin mentiras debajo, y donde una mujer, su hijo y un viejo perro de trabajo podían sentarse juntos sin esperar que el suelo se abriera bajo sus pies.